Qué óvole, buenas tardes, ¿cómo están amigos? Saludo a Rodrigo, ¿qué onda Rodrigo? Hola, ¿cómo estamos, Edgar? Hola, Darío. Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda Darío? Espero se encuentren bien, vamos a hablar sobre un tema. Como ya estamos un poco hartos de la academia, fin de semestre, vamos a hacer esta plática pues no académica, nos vamos a interrumpir, vamos a hablar tranquilamente sobre lo que es la ideología. Entonces, es algo muy interesante que pienso que sigue vigente, que para muchos el tema o el debate ideológico terminó desde la caída del muro de Berlín y donde el pensamiento marxista un poco pues, lo ha dejado, se ha visto opacado o un poco olvidado respecto a estos temas, ¿no? Donde Francis Fukuyama pues decía que ya había ganado el liberalismo y que era pues, el fin de la historia, pero comenzaba una nueva parte. Entonces yo les pregunto a quien quiera comenzar primero, como una plática, ¿qué es la ideología? ¿O qué podemos entender por ideología? Bueno, me gustaría realmente a mí comenzar porque creo que de los tres yo voy a usar como el autor, voy a exponer el autor más como antiguito y viejecito y de hecho pues a mí se me hace un autor de cierta manera fundamental, me refiero pues a Louis Althusser. Pues obviamente él, digo, el concepto de ideología como tal, pues viene, se remonta a Marx también en su libro de la ideología alemana, ¿no? Pero Althusser realmente lo trae este debate hasta el frente, ¿no? Y bueno, para Althusser la ideología como tal era pues una representación o cierto conocimiento de lo real, nos dice, ¿no? Pues un conocimiento pues que desborda también esta realidad y él lo pone como un conocimiento deformante y mistificador, ¿no? Entonces, para Althusser también, pues, este conocimiento ideológico en realidad es necesario, es algo que permea el tejido social y que tiene esta doble relación, una, pues, epistemológica, en tanto el conocimiento, es algo que nos permite conocer nuestra realidad e identificarnos con ella, y otra función que es propiamente social, nos permite relacionarnos con los demás hombres, ¿no? Sin embargo, pues también son estas relaciones un poco desiguales, ¿no? Porque son relaciones de dominación entre clases sociales. Y bueno, aquí también quisiera agregar la particularidad de Althusser en este tema. En realidad yo me enfoco mucho porque tiene varias épocas Althusser. Me enfoco en un texto que se llama Práctica Teórica y Lucha Ideológica, que es bastante pequeño, pero el meollo aquí es como tal epistemológico, pues, como les comentaba, para Althusser la ideología sí nos permite conocer de cierta manera la realidad, pero de una manera deformada. Y en el polo opuesto, para Althusser lo que vendría a darnos el conocimiento objetivo de la realidad es la ciencia. Entonces tiene como estos dos polos, ideología por un lado y la ciencia por el otro, que es la que viene a ayudarnos un poco a salir de la ideología. Para Althusser esto era muy importante porque él trataba los conocimientos, los descubrimientos de Marx como descubrimientos científicos como tal, ¿no? Marx para Althusser trajo lo que es el materialismo histórico como ciencia y el materialismo dialéctico como filosofía. La filosofía, pues, que se encarga de cuidar esta ciencia de las influencias ideológicas. Pero bueno, tampoco quiero acaparar todo Entonces, es como, yo creo que una buena introducción en cuanto al concepto de ideología, pero que obviamente ha ido avanzando más, ¿no? Con el tiempo. No sé qué opinan. Rodri, No, sí, tú, estaba escuchando ahorita lo que decías, Darío, y creo que ahí también coincidiría bastante, sobre todo porque hay lectura de Marx, ¿no? Con a quien yo en este caso leo para que platiquemos sobre la ideología, quien es Adolfo Sánchez Vázquez.
y coinciden con la cuestión científica y coinciden con que Marx es un parteaguas en términos históricos. Pero aquí creo que, o sea, una particularidad que tiene Sánchez Vázquez, más allá de esa idea de que la ideología es como una falsa conciencia de la realidad, ¿no? Que es así como tanto se repite. Sánchez Vázquez siempre tiene de fondo la idea de la filosofía de la praxis. O sea, el marxismo es una praxis, tiene que haber un contenido transformador, tiene que ser una acción humana orientada hacia algo. Entonces, como entiende la ideología, también va como en este sentido. O sea, de entrada tiene ahí como una forma de clasificarla de tres maneras, que primero es un conjunto de ideas acerca del mundo que tiene una sociedad, incluso de la sociedad misma. Pero no solamente es el conjunto de ideas, sino que también este conjunto de ideas responde a ciertos intereses, ciertas aspiraciones, ciertos ideales que se dan en determinado contexto, ¿no? Si volvemos también a situarnos como de manera muy material en un momento histórico en una sociedad. Y el tema aquí que yo veo que es como algo muy, muy como la piedra de choque que pone ahí Sánchez Vázquez, es que la ideología también guía el comportamiento práctico de los seres humanos acorde a qué, a los intereses también e ideales que hay. O sea, la ideología sí da como una conciencia sobre cómo se vive y cómo se debería hacer y qué aspiraciones hay, pero eso con fines prácticos, ¿no? Y ese es como el apunte de la filosofía de la praxis que él tanto está sosteniendo, en un sentido de que tiene que haber como una acción humana consciente que sea racional, que tenga un contenido objetivo y que al mismo tiempo tienda hacia una transformación de la realidad. Entonces, la salida que pone ahí es como, sí tiene que tener una salida práctica, no se puede quedar solamente en términos teóricos. Y eso creo que es como algo así muy, muy particular que siempre está ahí en el pensamiento de Sánchez Vázquez y ligado definitivamente a la filosofía, ¿no? Que su filosofía es el marxismo crítico, un marxismo abierto. Y va, no sé, como para poner algo también por ahí, ¿no? Ok, ya, gracias, Rodrigo. Bueno, yo o voy a retomar a Luis Villoro, y para poder hablar sobre la ideología, Villoro, voy a ponerlo así, ¿no? Hay tres libros que, para mi parecer, son los que marcan el pensamiento de Luis Villoro: Creer, Saber y Conocer, del 82, el concepto de ideología, que sale publicado en el 85, pero que él había escrito textos del 75 al 79 más o menos, y el poder y el valor. Esos para mí son los libros que marcan a Luis Villoro, y para comprender el concepto de ideología. Luis Villoro, en esta cuestión igual marxista, de hecho creo que ahí coinciden que los tres autores, que Marx pues, es el que pone las piezas del ajedrez en esta cuestión de la ideología. Dice Villoro que para él, en la investigación que hace, según Villoro, los marxistas eh, anteriores habían cometido un gran error, y el error era que solamente habían presupuestado que la ideología se presentaba en la cuestión práctica, más no en la cuestión teórica. Entonces, Villoro maneja cuatro definiciones de ideología, pero esas cuatro las pone en dos conjuntos, que es la ideología nociológica y la ideología sociológica. Villoro dice que una no se puede entender sin la otra, es decir, que para que se haga una acción tiene que existir algo teórico que lo respalde. Entonces, maneja Villoro que ahí se crea una paradoja que es difícil de ver y observar. ¿Por qué? Porque te maneja unos conflictos que a veces esos mismos conflictos nos causan, no, nos causan problema, y lo voy a poner así de fácil. Bueno, un ejemplo, ¿no? Nos pasa, ¿no? Tenemos a nuestro amigo, y a nuestro amigo lo queremos mucho, ¿no? De hecho, esto es algo importante, porque Villoro no niega la cuestión emocional y emotiva, pero mi amigo me dice que me quiere mucho, que me estima mucho y que nunca me mentiría. Y me miente, ¿no? Y me miente y me traiciona. Entonces, el choque que está ahí es psicológico, porque yo no puedo aceptar que mi amigo me haya mentido,
O sea, estoy poniendo un ejemplo simple, pero digo, por qué me dice que me quiere si yo lo estoy viendo que en su acción me está traicionando? Y ahí es donde se crea la paradoja. Y ese es el gran conflicto que ve Villoro en la cuestión de la ideología y la mistificación de la misma ideología. Es decir, que la ideología es un vaivén de acciones y de normas. Es decir, es una paradoja que es muy difícil salir, pero no porque nosotros no tengamos la capacidad de razonar, sino porque Villoro también menciona que nosotros también somos personas emotivas. Es decir, que nacemos con creencias que nosotros las aceptamos emotivamente y que nos es difícil salir de ellas. Entonces, por esa misma razón es por la que está ahí la ideología, ¿no? Y algo, continuando para que sigamos con esta plática, algo que me parece muy curioso. Perdón, Sí, déjame, digo, aprovechando que dijiste que nos podíamos interrumpir, de sí, hecho, sí. una pregunta, o no sé si para aterrizar tu ejemplo, se podría ver ya, bueno, un poco más socialmente, te refieras a que, por ejemplo, yo estoy inmerso en cierta ideología, ¿no? Podemos hablar de la cuestión capitalista y quizá yo, pues, obviamente no controlo medios de producción, nada, no soy de ninguna manera una persona rica, ni tengo cierto poder sobre otras personas, y sin embargo es una cuestión que yo defiendo, ¿no? No sé si se refiere como a eso, o sea, que la ideología, de todas maneras, aunque tú no estés ganando en ella, la vas a defender al estar inmerso en ella, ¿no? Porque es como tu visión de la realidad, ¿no? Y no, como negarse eso uno mismo sería como negar que todo lo que existe alrededor de uno, pues es falso, ¿no? Entonces, aunque te esté yendo mal, pues vas a decir, no, pero es que esto es lo real, ¿no? Lo verdadero. No sé si Sí, te refieres como a sí, eso. de hecho, sí, estás en todo lo correcto, porque para Villoro la ideología es una afirmación y una negación al mismo tiempo. O sea, te afirmas y te niegas al mismo tiempo. Y ahí es donde se crea la paradoja. Y ahí es donde él dice, es que es eso. O sea, a pesar de que el sistema que tú estás diciendo, porque también puede ser marxista, ¿eh? O sea, algo que dice Villoro es que, o sea, la ideología puede venir del marxismo, el socialismo, como del capitalismo, ¿eh? O sea, y puede venir tanto de una persona rica como de una persona pobre. O sea, la ideología está impregnada ahí o sea, no es exclusiva de una clase social, porque también se entiende que pues, no todas las personas que son ricas son malas, ¿no? O sea, bueno, de ahí entraremos en una discusión, pero es a lo que voy, ¿no? Entonces, Villoro, a eso que está diciendo, claro, porque yo me puedo, o sea, el capitalismo o el sistema capital o social o socialista te puede estar negando a ti y tú niegas a otra persona, ¿no? O Ujú. sea, un ejemplo, ¿no? Nosotros, está la constitución da derechos, ¿no? Nosotros como seres humanos pertenecientes, individuos pertenecientes a un Estado-nación, tenemos esos derechos, pero nosotros negamos a los indígenas, negamos a los campesinos, negamos a ciertas personas y ahí estamos siendo nosotros ideológicos, porque la ideología no solamente es es la negación del otro, sino también es la imposición de valores y es algo como que a mí me parece muy interesante, algo que yo sí veo por ejemplo, de Villoro, ya para terminar y cederles la palabra, no, es que Villoro no, a diferencia de Althusser, Villoro no se mete con las instituciones, ¿eh? O sea, Villoro no maneja instituciones, o sea, solamente está manejando puro comportamiento, y bajo esa perspectiva, pues me parece que la teoría de Villoro, pues de alguna manera está incompleta, y un poco idealista también, y que manejaremos más al rato, que yo creo que los tres autores con la cuestión de la ideología son idealistas los tres, ¿no? Pero no maneja nada de instituciones como lo hace Althusser. Claro, claro. No, sí, totalmente. Ahorita, de hecho, digo, ya que entran así como las instituciones también aquí en la plática, eh,
me quedé pensando, pues ya en otros autores que quizá no trabajan tampoco la cuestión ideológica tan directamente, pero como Michel Foucault igual, pues tiene esta crítica institucional y más que nada sobre pues la educación, ¿no? Como tal, pues todas estas instituciones, las prisiones, las escuelas, los hospitales, todas estas pequeñas puntos de generación de conocimiento, ¿no? Y qué es lo que nos dan a cada uno al respecto. Y bueno, sí, Althusser en realidad, yo la verdad es que me gusta mucho, claro que soy muy crítico de su posición porque también, al menos en una primera instancia, llega a caer en una fe ciega en que la ciencia es realmente la respuesta. Creo que sí, el conocimiento de la realidad, de cierta manera objetivo, si se quiere, o que se acerque a la objetividad, ayuda bastante. Yo quizá lo pondría más como en materia de educación, porque no necesariamente el conocimiento científico va a ser como la salvación de la humanidad y de hecho no pienso que así como en términos de conocimiento científico bueno, ideología mala, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión muy en blanco y negro. Yo creo que hay como cierta relación también dual importante y que sí, Althusser de hecho pide que se utilice la filosofía, la reduce bastante a la cuestión epistemológica y que la filosofía se encargue de mantener estas relaciones entre la ideología y la ciencia. También ahorita me acordé de Paulo Freire, por ejemplo, también que aboga mucho pues, precisamente por la educación, ¿no? Y cómo esta cuestión del conocimiento pues es liberadora. Pero no sé, estos otros autores también, como Sánchez Vázquez y Villoro, si tienen como una posición al respecto en cuanto a cómo aliviar la influencia ideológica en nosotros, ¿no? O si ellos piensen que quizá no es tan necesario eso. Es que hay, por ejemplo, o sea, siguiendo a Sánchez Vázquez, filosofía e ideología no pueden separarse. O sea, definitivamente en cada momento, en cada contexto social ha habido determinados intereses que guían o que generan que haya, o que se produzca o que podamos hablar de que existe cierta ideología. Entonces, el pensamiento filosófico está íntimamente cargado de cierta ideología. O sea, porque es justo la manera de entender el mundo, la manera de tender hacia algún lugar y la manera de actuar conforme a eso. Entonces no puede haber, no sé, para lo que yo entiendo, pues, o sea, tampoco es que voy a ponerme aquí a defender, ni tampoco soy un especialista en Sánchez Vázquez, pero hasta lo que he entendido hasta ahora, ¿no? Y lo que he revisado, va por ahí el asunto, o sea, que no es que toda filosofía deba ser la misma o tenga que tender hacia un conocimiento científico objetivo de ese sentido, ¿no? O sea, sino que en cada momento histórico ha habido una determinada ideología que ha moldeado, no sé, los modos de pensar y de hacer la filosofía misma. Pero para él, justo esa tirada, la filosofía tiene que ser transformadora. Entonces, para él, justo es filosofía de la praxis, más allá de la ideología que pueda haber. Pero no niega que haya otro tipo de filosofías o que todas las filosofías deban ir para allá. Pues ese es el punto al que voy, o sea, que no reduce, yo creo que esa es como la palabra, no reduce a que la filosofía tiene que ser de una forma, tiene que transformar, sí, porque es lo que él sostiene, pero no por eso va a dejar de haber intereses de por medio, que es creo que algo central en cualquier tipo de contexto histórico donde podamos hablar de ideología. Y con esto me hace pensar algo que se puede ser, y una persona puede ser ideológico sin querer, es decir, que esté actuando, pero que no tenga el conocimiento. O sea, yo sé que, a ver, voy a tratar de explicarme mejor, porque a lo mejor está medio vago y charro esta situación. Pero, ¿qué tal si la manera en la que se hacen leyes, la manera en el comportamiento en el que yo estoy siendo, sin que, ah, supongamos, ¿no? Supongamos. O sea, a mí me enseñan a ser buena persona, ¿no? Ya desde la creencia, pero
yo soy bueno, pero sin querer, ¿no? Es decir, yo sé que esto está siendo como algo místico, ¿no? Porque siendo desde las instituciones, pues te crean en creencia, te hacen creer cosas, te moldean y hacen que tú tengas un comportamiento. Pero ¿qué tal si ese comportamiento que tú tienes es sin querer? Es decir, independientemente de la creencia. Porque algo que dice o que maneja Villoro, algo que es cierto que decía Rodrigo, es que a veces nosotros nos volvemos muy ideológicos porque defendemos a capa y espada lo que queremos, ¿no? O sea, es decir, nos aneciamos un poco, pero ¿qué pasaría si nosotros no fuéramos conscientes, o no sé si decirlo conscientes, o no estamos reflexionando sobre esto? Voy a poner un ejemplo. Vas en un carro, ¿no? O estás en un hospital, poniendo un ejemplo, ¿no? Acá con Darío. Estás en un hospital y Darío, pues como nosotros, Rodrigo y yo, pues no somos médicos, ¿no? Entonces nosotros no sabemos la realidad de lo que puede estar viviendo Darío en el hospital y de todo lo que está conformado, ¿no? Nosotros lo desconocemos. Pero ese desconocimiento, porque no lo vivimos y no estamos ahí, sin querer lo estamos negando, ¿no? Pero a esa misma situación nosotros somos ideológicos sin querer. Es decir, yo sé que puede existir siempre y cuando me lo planteen o yo lo reflexione o vea algo y para mí existe ya en ese momento. Pero lejos de eso, pues no existe para mí ya el hospital, en lo que esté pasando las familias o las personas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí en ese momento yo estoy, porque una condición de la ideología para Villoro, pues, obviamente estoy hablando para Villoro, es la negación y la afirmación de cosas. Entonces yo estaría negando esa situación ontológica de las personas, de su ser, ¿no? Pero es sin querer. Entonces, ¿cuántas veces la condición ideológica o la acción ideológica, la praxis ideológica, es sin querer? O sea, no lo niegas no tanto porque tengas una creencia o algo ya infundado o que te sembraron a ti, sino porque realmente pues, se te va la onda, ¿no? Es porque no estás presente, ¿no? Es como ese dicho que dice, el árbol, cuando cae un árbol en un bosque, se escucha el ruido o no, es como que lo mismo, no sé si me estoy dando a comprender, ustedes me dirán, pero puede existir que la ideología sea algo sin querer, o sea, que nosotros estemos siendo gandallas con las personas sin querer ser gandallas en esta. Yo creo que ahí, bueno, no sé, o sea, creo que también tendremos que ver cuando estamos hablando de ideología, cómo se conforma una ideología, ¿no? O sea, no sé si a mí me suena como extraño decir como ahora me voy a poner en modo ideológico, ahora me voy a quitar del modo ideológico, ¿no? O sea, como que no sé si vaya por ahí, sino más bien siento que cuando hay una especie de convención social o se da un determinado comportamiento, se puede hablar de que de que existe cierta ideología. Pero, o sea, a lo que voy es que aquí está mediada la ideología por los intereses. Eso creo que hay que tenerlo también consciente. O sea, hay intereses de clase, intereses de lo que sea, de grupo. Y entonces, al tener intereses, hay un sesgo de la acción. O sea, la praxis va enfocada hacia algo, definitivamente, porque hay cierta manera de concebir el mundo y cierta manera de actuar conforme a ese mundo, ¿no? Para hacer lo que sea que hagamos. Entonces, eso deja fuera siempre otro tipo de formas de pensar. Pero por eso, no sé, o sea, yo no creo que se genere una ideología, o probablemente sí, ¿no? Así como de manera intencional nos juntamos los tres y decimos, ahora vamos a tener estos mismos intereses, porque sabemos que la ideología se conforma a partir de tener mismos intereses y al mismo tiempo como sostenerlos, buscarlos y llevarlos a cabo. Entonces, no sé pues, si eso sea así, como suena medio extraño para mí, te digo, así como que nos pongamos en modo ideológico o no nos pongamos, pero creo que es más fácil hablar de ideología cuando vemos algo. Voy a meter algo raro, ¿no? Cuando ya sucedió, ¿no? O sea, como vemos a la sociedad griega y decimos, bueno, claramente tiene una ideología esclavista, ¿no? También una ideología idealista. Y no sé, griegos antiguos, ¿no? Por así decirlo. Y después nos podemos situar en otro momento de la historia y también poner una etiqueta de que hay una ideología de tal tipo o de otro tipo. Pero eso se da y se determina por los intereses que hay en la sociedad misma, ¿no? Y hacia dónde tiende y hacia lo que se busca hacer. Y creo que eso es como algo así central y probablemente mucho de lo que hacemos, y antes de conocer incluso la misma palabra ideología, creo que estamos nosotros
fundando o siendo parte constitutiva de una cierta ideología. O sea, queramos o no, si nos basamos como en esto que hemos dicho, creo que cualquier tipo de sociedad donde haya una cierta colectividad de seres humanos que tienen algo en común, que son los intereses, que es algo básico, ya se está formando una ideología. Ya podemos hablar de ideología de un tipo o de otro tipo. Ok, claro, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rodrigo. De hecho, también partiendo desde las opiniones de Althusser, él mismo va a decir, o sea, en la ideología pueden haber adhesiones voluntarias o involuntarias, conscientes o inconscientes, y que curiosamente, de hecho, Althusser era un gran lector de psicoanálisis y sobre todo defendía mucho a Lacan en realidad y ponía las enseñanzas de Lacan en un nivel científico por el objeto que manejaban, el objeto que es el inconsciente. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque precisamente, al menos para mí, sí hay como cierta analogía entre la ideología y el inconsciente, en tanto que son objetos que usamos sin saber que los estamos usando, precisamente. O sea, uno no puede, uno que está dentro del sistema, no puede salir del sistema y decir, bueno, sí, yo tengo esta ideología con estas características y esto, a como yo mismo no puedo decir, bueno, mi inconsciente está compuesto de estas partes, porque entonces ya lo estaría haciendo consciente, ¿no? Puedo tratar de expresarlo en dibujos, sueños, muchas otras cosas. Sin embargo, eso ya no está dentro del continente del inconsciente. Igual así, digo, la ideología corre igual así de profundo, definitivamente, aunque yo creo que sí nos podemos dar probablemente una idea de cuáles son esos intereses que, que acarreamos nosotros, ¿no? Pero sí, también pienso que Rodrigo tiene razón, realmente ya se nos juzgará qué papel estábamos llevando a cabo de una manera, pues, a posteriori, ¿no? Nosotros realmente no creo que podamos realmente así como a ciencia cierta decir, bueno, pues mi ideología es esta y lo que yo defiendo es esto, ¿no? Bueno, no sé qué piensen ahí, o igual y ustedes dicen, no, bueno, yo creo que sí es posible definir cuál es mi ideología así como tal. Y también en cuanto a lo que decías también de la cuestión de la transformación de la realidad por medio de la filosofía, al menos en Althusser, esa transformación se da igual a través de la ciencia. De hecho, para él eso es como muy importante y por eso es que también está todo este debate en él alrededor de el Marx joven y el viejo, y que el viejo es la ciencia a partir de los escritos del Capital, y el joven pues todavía estaba produciendo escritos con tendencias idealistas, ¿no? Y que él pues totalmente dice que eso es inservible para el cambio en el mundo. Entonces, eh, bueno, yo creo que por ahí va más o menos el meollo, no sé. Yo creo que ahí cuando mencionas lo de que si habría como una ideología así como puesta, ¿no? Como de haber, yo me enuncio a mí mismo y me tomo así la bandera de que tengo esta ideología y tengo la creencia firme de hacerlo. Creo que eso es como muy ideología de partido, ¿no? Así como que me sumo porque estoy consciente de esto, como que estoy sumando adeptos y entonces vamos a hacer una transformación y necesitamos una bandera que nos guíe y que nos haga sentir en comunidad que vamos por lo mismo y los mismos intereses y nos vamos a creer y como muy así, un espíritu como muy emotivo, ¿no? Como, no Ujú, sé, y que eso lo veo más así como una situación de como se mencionaba, ¿no? Como de falsa conciencia, porque es como yo hasta me autonombro así como el que tiene el poder de cambiar las cosas y sumo a mi grupo de gente, entonces ahora vamos a hacerlo y todo lo demás no es válido, más lo que nosotros hacemos. O sea, creo que en ese sentido de ideología es cuando más podría darse como
este sentido como negativo, ¿no? Con el que podíamos tomarlo, o sea, como la acepción más negativa de ser como una forma sesgada de ver la realidad. Creo que iría ahí cuando ya te enuncias a ti mismo como aquí el parteaguas de la situación social y históricamente vamos a hacer algo que va a cambiar porque yo sí sé cómo y nadie más lo había sabido y tengo seguidores. ¿No? ¿Me explico? Más o menos creo que yo lo pensaría así, pues, no sé qué piensan ustedes. Podría ser, por ejemplo, ahí como pues los grandes líderes, digo, poniendo un ejemplo malo, como Hitler, por ejemplo, o sea, él en realidad pues difundió cierto tipo de ideología a las masas, ¿no? O se las vendió, pero él como tal, pues no la creó como de manera instantánea, ¿no? O expresa, sino también él mismo estaba inmerso en cierto tipo de ideología que iba más allá de él, ¿no? No sé si vaya por ahí quizá. Y esto que están diciendo, bueno, que dice Rodrigo, pretende la universalidad, pero ¿realmente se puede conocer la universalidad? O sea, ¿realmente podemos conocer la universalidad hasta eh, de una región? O sea, es decir, ni siquiera podemos ir como que tan lejos, porque necesariamente, o algo que yo me he dado cuenta es que la ideología podría ser un bien necesario o un mal necesario. Es decir, forzosamente tiene que existir ideología, ¿no? Algo que decía Rodrigo hace rato es que si vamos, bueno, contextuamos el pensamiento griego, podemos decir que ellos tienen ideología con respecto a cada época histórica, ¿no? Pero ¿qué pasaría si esa misma ideología, esa misma batalla de ideas y de acciones es la que ha hecho que la humanidad avance? O sea, porque nosotros casi siempre tenemos esa connotación negativa, ¿no? De la ideología, pero pues qué pasaría si no fuera tan negativa como nosotros lo pensamos, ¿no? O sea, sí sé que ha habido atropellos, a esto que decía este Darío con Hitler, también con Mao Zedong, bueno, no sé cómo se pronuncie, espero haberlo hecho bien, si no, pues ya, ¿no? Y con es porque también sí, también comunista de la URSS también tuvo atropellos, igual como los ha tenido pues, el capitalismo, ¿no? No precisamente Estados Unidos, sino el capitalismo en general, ¿no? O sea, porque siempre Estados Unidos, no, el capitalismo en general. Es decir, pero si no se hubiera dado esta lucha, ¿qué es lo que hubiera pasado? O sea, hubiéramos avanzado, no hubiéramos avanzado, o qué, si es buena o es mala. Y otra cosa que me parece como que interesante acá es sobre qué tanto nosotros estamos dispuestos a querer tener conocimiento, ¿no? Porque dicen que el conocimiento es científico, pero no llegaría, bueno, de Althusser, ¿no? No llegaría a que también el conocimiento científico se volviera de alguna manera ideológico. Bueno, ya lo manejaba Darío. O sea, realmente nos podemos preguntar nuestras creencias. Hay algo que me parece, bueno, ya pues, investigando así medio leyendo, uno se da cuenta que desde Platón, ¿no? Platón odiaba la opinión, que era la doxa, ¿no? Pero decía que era necesaria para que se creara conocimiento, ¿no? Para que se generara ese interés. Y si la ideología parte de creencias, ¿qué tanto la misma creencia es una necesidad? Pero como nosotros nos confortamos con esa creencia, ¿por qué no nosotros nos cuestionamos nuestra misma creencia? No es como que empiezo a entender algo que decía Engleton, hasta Zizek lo dice, y lo encontré también en Villoro sobre esta misma paradoja, o sea, y eso es algo que me rompe el circuito, porque digo, su mecha es como si todo fuera ideológico, pero también al mismo tiempo como si nada lo fuera. No sé qué piensan ustedes. Yo creo que tienes toda la razón ahí. Justo estaba pensando en esa palabra antes de que lo dijeras. Me parece que precisamente la cuestión no es si la ideología es buena o mala, la cuestión es que es necesaria, ¿no? O sea, hay cierta, eh, citando a Thanos, inevitabilidad, ¿no? O sea, tiene que existir a fuerza y ya depende de nosotros también qué acciones o qué partes de ella queremos tomar para transformar el mundo. Y precisamente creo que ahí entra la filosofía,
que para Althusser pues sería como una forma ya pues elevada de ideología y que podría cambiar el mundo para bien, pero efectivamente es algo que no se puede deshacer realmente. Entonces, yo creo que sí, efectivamente, la cuestión ahí es que hay cierta necesidad, porque está inmersa en todas nuestras actividades religiosas, políticas, científicas, y el que diga que no, pues es simplemente porque no sabe realmente cuáles son los intereses que tiene y en qué marco ideológico se encuentra, ¿no? Sí, eso es lo que iba a decir, lo que había dicho Rodrigo de los intereses, ¿no? Porque la ideología parte de intereses, ¿no? Y para un grupo de personas puede ser tanto beneficiosa como no, nada beneficiosa, ¿no? O sea, porque entonces, y me hace pensar muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del Estado? ¿Cuál es la finalidad de nosotros como personas? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? O si realmente se va a poder acabar con la ideología, no se va a poder acabar, o qué se necesita para que nosotros nos mejoremos. Yo ahí no sé, yo como que pondría varias cosillas de lo que han dicho, ¿no? O sea, yo de entrada diría que para mí por lo menos, ¿no? Vamos a ponernos aquí más posmos, si quieren, pero ya creo que no sería tan válido el estar hablando de que algo es bueno o algo es malo, ¿no? O sea, siento que eso tiene un sesgo así como muy moralista de la tradición de decir, a ver, ¿sería buena o mala la ideología? Yo creo que es simplemente una situación, o sea, yendo a la definición, ¿no? Que creo que coincidíamos los tres, ¿no? O sea, que es como un modo de ver el mundo y de desear algo y de ver cómo una sociedad se comporta y demás. Modos creo que hay muchísimos y entonces para uno siempre va a haber buenos y para otros siempre va a haber malos, entonces como que tratarlo así de ese modo como de lo bueno y lo malo, yo le quitaría esas etiquetas, ¿no? Y yo estaría con Darío también con esa idea de que no podríamos como quitarnos de una ideología, o sea, al final cualquier cosa la podemos leer desde ahí, o sea, es como, no sé, o sea, como que ponernos unos lentes y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los intereses de esta sociedad? ¿Hacia dónde tiende? ¿Y qué es lo que hace? ¿Cómo se comporta? Entonces vamos a resumir estos tres en una palabra que se llama ideología. Entonces vamos a cualquier tipo de sociedad que haya existido, que vaya a existir, por lo menos hasta ahora, como existimos y como razonamos como seres humanos de hoy, creo que se puede ubicar en cualquier tipo de sociedad un tipo de interés, como creencias o algún tipo de guía en cuanto a las acciones. Y sobre todo porque no es algo aislado, o sea, creo que es algo en lo que quiero hacer el acento. O sea, no es como, tengo esta ideología, me la quito, me la pongo, te la doy a ti, te la regalo, préstame. O sea, creo que va mucho más allá, creo que es algo que se teje a través de relaciones que son políticas, así, no sé, intersubjetivas, cuestiones económicas, cuestiones sociales, ya así como a grandes rasgos, no sé, en términos de arte también y creaciones, o sea, en todos los sentidos es como un entramado que crece y se expande y que podemos decir, bueno, aquí hay cierta ideología por esto, porque es un conjunto de relaciones que trazan algo y entonces ya podemos hablar de ahí. Estamos hablando de una sociedad, entonces hay una manera de pensar y de ver el mundo. No sé qué opinan. Y esos valores, bueno, eso que dices está padre. Bueno, a mí también me interesa mucho porque casi siempre cuando estamos enseñando, pues ya que hemos dado clases muchas veces no, nosotros, o hemos tenido la oportunidad de dar clases, siempre que le dices a un chavo, ay, tu ejercicio está, es bueno, ¿no? O es malo. Entonces ellos ya piensan que automáticamente eso que está diciendo Rodrigo es cierto. Y casi siempre se cambiaba, ¿no? Ahí el discurso, si es correcto o no. Bueno, ya, a lo que voy era si realmente se podría terminar con esta moral, porque lo que dice Rodrigo pues, es cierto, o sea, yo lo comparto, pero se puede terminar, es decir, o es una cuestión ideal, porque es parte también de la ideología. Y quiero retomar nada más algo así rápido, un comentario. Villoro dice o sostiene que una manera de atacar la ideología es partiendo de las creencias, es decir, que te cuestiones tú tus creencias, pero no solamente tus creencias, sino la cuestión emocional valorativa que tú tienes hacia las personas y las cosas y ciertas acciones. Y yo cuando lo leí, yo dije, ay, no, estás, o sea, cómo lo plantea está muy chingón. O sea, yo dije, no, es poca madre. Pero dije, está bien cabrón, o sea, no, o sea, la neta, ¿quién lo va a hacer? O sea, no, o sea, está muy chido
creo que se puede llevar a cabo, pero pues pasarían muchas generaciones, muchas personas y quizá la vida humana, la ideología están siempre en un constante devenir, ¿no? O sea, está en un constante devenir, un constante cambio. Entonces, me parece que esto que dice Rodrigo, pues es cierto, pero algo idealista también, ¿no? Ahorita poniendo el ejemplo de Villoro. Ya, Sí, dale, Darío. ah, no, se me hace muy interesante eso que dices. De hecho, yo tenía una pregunta para ti, porque en alguna conversación que tuvimos antes, nos decías que para Villoro la ideología también consiste en la negación del otro, ¿no? No sé si lo recuerdo bien y quizá me gustaría también como que expandieras en ese punto cuando puedas. Pero sí, yo pienso que la autocrítica es totalmente trascendental aquí, incluso de manera ya general y global, pues sí tienen que pasar cierto tiempo para que haya un cierto giro ideológico, vamos a llamarlo así, no sé si esté bien, eh, pero también una misma persona puede efectivamente realizar esos exámenes a sí mismo y claro que hay que tener como que mucho cuidado aquí porque, por ejemplo, el hecho de que, poniendo un ejemplo, yo cuestione mis actitudes anteriores, por ejemplo, mis actitudes machistas, ¿no? Que yo haga crítica de eso y trate de deshacerme de ellas y salir de esa, pues, variante ideológica, pues es bastante plausible y no tienen que pasar generaciones para eso, simplemente soy yo el que tiene que cuestionarse su visión del mundo y si está correcta, ¿no? Y de hecho, bueno, aquí también es como, precisamente me parece incluso un buen ejemplo, porque entonces, por ejemplo, hablando del machismo, pues creo que está muy claro esta negación del otro, ¿no? Que hay no sé si esté correcto o ya tú me corregirás ahí también, ¿no? Claro que también yo pensaría que no hay que engañarse en el sentido de que, bueno, pues ya me deshice de estas pautas de comportamiento y ya no tengo ideología. Yo pensaría que no, que al contrario, más bien estás cayendo en otro tipo de ideología en realidad, ¿no? Porque como vimos, pues no te puedes salir de la maquinaria ideológica, eso no se puede, pero lo que sí puedes es como tratar de volverlo consciente, ¿no? Es lo que yo pensaría ahí, porque pues precisamente, pues también la ideología es como si trataras digo, un ejemplo muy burdo, trataras de de arrancarte los ojos para no ver el mundo, o sea, no puedes dejar de verlo de cierta manera, siempre vas a tener como un prisma ahí, ¿no? Por el cual percibes todas las cosas. Eh, y que al percibir esas cosas también es como un reconocerse, hay ahí como un reflejo, ¿no? Y muy a pesar de Althusser, yo pensaría que es también hay un movimiento bastante hegeliano en realidad. Seguro se revolcaría en su tumba escuchándome decir eso, pero pues ni modo. Bueno, no sé qué piensen al respecto. Rodrigo, no, Rodrigo quería decir algo. Yo, sí, no, bueno, antes de comentar algo de lo que dijiste, Darío, quería recuperar lo que decías tú, Edgar, ¿no? Que suena como muy idealista, ¿no? Respecto a no tomarlo algo como bueno o malo, pero es una aclaración, pues a lo que voy con, es el término mismo a mí me causa conflicto en mi persona, como yo, como soy, como vivo y como hago, como tachar algo de bueno o de malo, siento que es muy sesgado. No niego que en cada tipo de sociedad o cada individuo, donde sea que se desenvuelva, tenga un sistema de valores, o sea, hay valores que nos hacen actuar de una forma o de otra, pero por eso evito el término bueno o malo porque no quiero que mi sistema de valores sea el con el que voy a leer lo que estoy hablando en términos más generales, ¿no? Este, y bueno, con lo que decías tú, Darío,
Me refiero, o sea, bueno, estoy de acuerdo, pero o sea, creo que no es posible hacer eso, así como me boto los ojos, ahora ya no soy ideológico, ya no quiero estar aquí, y ahora me pongo otros ojos y me vuelvo ideológico de otra manera. O sea, siento que el movimiento mismo de la vida es así, o sea, estamos como una dinámica constante, entonces quizá podamos haber estado siguiendo ciertas maneras de pensar en una etapa de nuestra vida, a lo mejor estamos en otra y estamos a lo mejor en transición a otra más, y hay como un movimiento constante, pero no por eso nos vamos a escapar de cierta ideología o no, o sentirnos mal, o sentirnos bien, o sentirnos como que estamos aportando, negando al otro, o sea, porque creo que eso es parte del movimiento natural, ¿no? O sea, el que creo que nos afirmemos como seres humanos ya nos hace tener una manera de pensar, o sea, si nos concebimos como únicos y nos aceptamos como personas individuales, pues lo que yo pienso y mi forma de hablar y mi forma de ser y vestir, pues no es la que tienen ustedes dos. Y entonces eso, cuando yo me autoafirmo a mí mismo haciéndolo diario, estoy necesariamente negando una parte de ustedes, ¿no? O sea, estoy negando a un otro porque me estoy afirmando. O sea, creo que si entramos en esa dicotomía de afirmar, negar, siempre va a haber algo que se niegue cuando se está afirmando algo y viceversa, ¿no? Entonces creo que la negación del otro se puede dar en distintos planos, negar cierta ideología, negar cierto comportamiento, negar algo más por el hecho de afirmar mismo y también puede caer, incluso puede ser inconsciente, yo creería, o sea, puede ser una cuestión espontánea, y puede ser totalmente irreflexiva, pero sucede y creo que es el movimiento también natural de las cosas, ¿no? De cómo vivimos y de flujo y creo que cerrarnos sería ahí ya hacer un rechazo total a cómo sucede en la vida y querer leerla desde un solo punto, creo que también es sesgar cualquier posibilidad de vida. Sí, sí, yo ahorita le contesto a Darío, nada más para recuperar lo de Rodrigo. Sí es lo que yo decía al principio, o sea, que a veces decimos o actuamos sin querer, ¿no? O sea, es como que inconscientemente. O luego cuando decimos algo y no les pasa que estamos platicando con una persona y decimos algo y dices, chin, ya la calabacié, pero es sin querer, o sea, ni siquiera es una cuestión. O sea, por eso ven que manejábamos esta cuestión de si era un mal o un mal o bien necesario o una cosa necesaria, ¿no? Como tal. Y también esta cuestión que decías, Darío, con respecto a Villoro. De hecho, vamos a ponerlo en la cuestión del machismo. Hay estudios ya psiquiátricos, ¿no? Que han demostrado que el sujeto que es machista niega su inseguridad y al mismo tiempo está negando el ser de la mujer. Entonces ahí es donde está claramente, o sea, para poder ser ideológico o para que una persona sea ideológica, tiene que negar necesariamente algo, pero al mismo tiempo tiene que afirmar algo. O sea, niega y afirma algo. O sea, no se puede dar sin la negación y la afirmación, como cuando te dicen los políticos, ¿no? O sea, te dicen los políticos, voy a ayudar o sea, le dicen a toda la ciudadanía, ¿no? Todos los individuos pertenecientes a una ciudadanía los voy a ayudar, pero los está firmando y a la mera hora solamente a ciertos grupos, ¿no? Entonces ahí los está negando, ¿no? Esos grupos, no, pues nada más les dije que no, y esa es la forma, la forma práctica en la que se hace, ¿no? La manera social. Sí, que de hecho, igual, por ejemplo, yo lo pondría un poco al, al revés, con lo que decías incluso al principio de la plática, yo creo que podría servir también que tú decías, bueno, es que no todas las personas con dinero o ricas son malas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo diría, por ejemplo, al menos de mí, que mi pensamiento siempre, o bueno, de muchas personas más, ¿no? O como este pensamiento de nosotros que estamos abajo somos los buenos y los que están arriba son los malos necesariamente, ¿no? Y yo creo que el no cuestionar, por ejemplo, esa posición también sería un poco, pues, unilateral, no sé, sesgado, como decía. Sí, de hecho, eso que dices está es súper chido y me gustaría como que decir más así, ciertos comentarios, argumentos. Fíjate,
cada persona, o sea, para su desarrollo personal, sí, ciertas condiciones materiales con las que nace, pues sí, sí le ayudan para que se pueda desarrollar. Pero eso no quiere decir que esa persona haya nacido con esas condiciones materiales para su desarrollo, quiere decir que sea mala o que ya tenga la maldad en su ser, o sea, no, o que quiera ser ideológico, ¿no? En esta cuestión, o sea, no tiene nada que ver. Las personas a veces se desarrollan, a unas les cuesta más trabajo que a otras, pero también esas personas que tienen esos ciertos privilegios también le tienen que machetear, ¿no? O sea, no es como que, a ver, te vamos a dar ciertas cosas, o sea, yo he conocido varias personas que lo ven, ¿no? Y también como me ha tocado conocer varias personas que dicen, es que a él se le facilita porque por esto, sí, o sea, y digo, pues sí, no tiene ciertas facilidades materiales que le ayudan a facilitar, pero también, o sea, también me estoy dando cuenta que no, o sea, que no es por su linda cara o no es porque tenga tanto varo, sino que también él está poniendo de su empeño y se está esforzando por querer aprovechar esa condición, pero eso no lo hace mal, o sea, y de ahí también parte el maldito prejuicio, o sea, porque eso es lo que dices, ¿no? Porque no todas las personas que también son, que no tienen nada, son buena onda, ¿eh? O sea, también como, o sea, como existen personas mala onda arriba, existen personas mala onda abajo, siendo de cualquier sexo, preferencia sexual o como sean, o sea, existen personas que quieren hacer daño y dañar, tanto física como psicológicamente, varias cosas, ¿no? Entonces, una cuestión que decía Rodrigo hace rato, y eso es súper interesantísimo, todas las disciplinas tendrían que estudiar la ideología, no tanto por su cuestión negativa que llegara a tener, sino para poderla describir más. Decía Rodrigo sobre actitudes que nosotros podemos llegar a tener. Y eso es cierto. De hecho, algo que me sorprendió así bien cañón, y se los converto, es que leyendo a Villoro, decía Villoro que o sea, que solo una disciplina de las ciencias sociales o de las humanidades que quiera contestar o dar una comprensión de la ideología va a ser incompleta, porque necesariamente necesita de todas para poder hacerlo. Y lo que me sorprende es que Villoro hasta dice que hay que hacer encuestas para ver estas actitudes que mencionaba Rodrigo, que para ver si es sin querer, si no es sin querer, si está influenciado o no. Y dije, ay, cabrón, o sea, cuando yo vi eso, la neta me sorprendió, ¿no? Dice, históricamente, pues no se puede, porque pues no puedes traer a la vida a los actores políticos o a esas personas, pues ya, ¿no? Pero dice, la única forma es registrarlo, hacer registro histórico de archivo para poder hacerlo. Y en la cuestión antropológica y psicológica no la niega. Bueno, no mete el psicoanálisis, eso sí lo tengo que decir, pero no niega esas disciplinas. Dice que cada una de ellas va a contestar una, una parte de lo que es la ideología. Y, o sea, Villoro no lo dice así, eso es interpretación mía totalmente, pero desde la interpretación de Villoro yo me doy cuenta que Villoro no niega o sea, no dice, a ver, cierto grupo de personas son malos por esto, o cierto, no, dice que o sea, todos al mismo tiempo podemos ser ideológicos, queriendo y sin querer. Entonces es como que algo que me parece a mí, pues, interesante. Yo estoy ahí de acuerdo contigo, con eso mismo que cierras así me parece crucial. O sea, estoy contigo y con mi lloro en ese sentido y se las compro porque pues, creo que al final cada quien tiene ahí como dentro del sistema de valores en el que vivimos socialmente y de la ideología en las que nos insertamos, hay cierta parte de nosotros que puede hacer lo que se le antoje. O sea, y ahí vuelvo con lo que empezabas, ¿no? Que no porque hayas nacido aquí o pertenezcas a esto o te veas de esta forma o te guste esto, ya vas a estar condicionado de por vida, más bien determinado de por vida a seguir así o tener este comportamiento o pensar así o hacer. O sea, creo que más que determinar es condicionar. O sea, las condiciones sí nos marcan, ¿no? Hasta cierta manera y hasta cierto punto. Pero no por eso ya está todo dicho, ya todo hecho, ya está todo como acabado. O sea, creo que si pensamos como esta idea de la libertad, como el poder hacer lo que queremos y hasta dónde, y el estudiar y entender el mundo en el que estamos y lo que hacemos desde la filosofía, que es lo que nos une a los tres, es eso, entender que podemos hacer nosotros lo que queremos con lo que tenemos prácticamente. Y empezando por las ideas, ¿no? Y por el diálogo, que es lo que estamos haciendo ahorita y demás. Entonces, yo voy con esta idea de que no tomemos a la ideología así como
la ideología en un pedestal con una carga de que hay que evitar porque es una tormenta que echa rayos, entonces me quito para que la ideología no me pegue porque me voy a ideologizar, sino como entender que estamos todos dentro de cierto grupo social, en ciertas sociedades donde tenemos una forma de pensar y una forma de ver el mundo y de actuar y de hacer, y entonces ya por eso vamos a tener una carga ideológica que yo creo, y ahí vuelvo a lo que decía al principio, solo a posteriori vamos a poder como determinarla tal cual. O sea, ya que pasó, ya se escribió, se cierre, ahora sí, esta era una ideología machista, ¿no? Esta era una ideología, no sé, pónganle el nombre que sea, ¿no? Es solo por mencionar lo que recuperaban del machismo. Pero bueno, eso pues. Yo estoy totalmente de acuerdo también con todo lo que dicen. La verdad es que me parece eh, excelente. Ahorita con la frase que decía Edgar, de hecho me acordé, ay, perdónenme, hoy vengo con muchas referencias de cultura popular, pero hay un meme del Chavo del Ocho que dice pues, su típica frase de fue sin querer queriendo, y el meme dice, bueno, eso es el inconsciente, pero pues eso también es la ideología, ¿no? Este eh, sin querer queriendo, ¿no? Pero sí, yo creo que también hay que tener muy en cuenta que, bueno, eh, igual todas las prácticas que realicemos sean prácticas científicas o de arte o políticas, pues también llevan cierta carga ideológica, ¿no? Y que ninguna está exenta de ello. Todos son vehículos y perpetuamos cierta ideología con la ciencia que hacemos, con el arte que producimos, con la práctica política a la que nos adherimos, nuestras prácticas religiosas también. Yo creo que lo importante es la conciencia de ello, ¿no? Al respecto y eh, tener cuidado, pues que si nos damos cuenta de esta negación del otro, pues ver cómo podemos corregir eso, ¿no? Poco a poco. También, digo, no es que vamos a volvernos seres perfectos, desideologizados, pero sí irlo corrigiendo poco a poco en la medida de nuestras posibilidades. Yo abogaría siempre por tomar como una postura responsable, en realidad, al respecto. Y pues eso sería, más que nada. Y ya nada más como para terminar, ¿y qué pasaría si la ideología comenzara desde que nosotros nos estamos negando a nosotros mismos? Es decir, ahí les va, ya nada más como para terminar, porque como que me emocioné, ya me casi prende. Algo que me parece muy curioso que he estado viendo es que cualquier persona, eso que decía Rodrigo es cierto, cualquier persona puede hacer lo que se le plazca, puede vestirse como sea, no pasa absolutamente nada. Mientras esa persona tenga actitudes que no dañen ni psicológica ni físicamente a otra persona, puede hacer lo que sea, ¿eh? O sea, no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasaría si, como decía Rodrigo, ¿no? Él se viste así, o sea, para mí, ¿no? Un ejemplo, para mí Rodrigo se viste muy cool, ¿no? Y se viste más cool que yo, entonces yo me estoy negando. Entonces, ¿cómo? O sea, o sea, sí, es que diría, no, es que yo no soy tan cool como es Rodrigo, que... Entonces, exacto, que... eso, entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si la ideología también partiera de uno mismo, ¿no? Bueno, nada más así como, porque lo quería decir, porque lo dijo Rodrigo y me pareció súper interesante, y esa cuestión que decías, o esa reflexión de ser reflexivo, ¿no? De querer de estar en nosotros, ¿no? Porque no, la ideología, es cierto, yo coincido con esto que hemos estado hablando, que no parte ni de no, o sea, no es exclusivo de la individualidad o de la colectividad, sino es una coimplicación, o sea, se necesita, o sea, todo para que pueda persistir, pero me parece muy interesante, me gustó mucho la plática que tuvimos, estuvo como fuimos intercalando nuestros argumentos, nuestro pensamiento, algo interior de nosotros, nuestro pensamiento interior, iba a decir, y cómo fuimos dialogando con los distintos autores. A mí me agradó mucho y pues, la neta les agradezco un buen que siempre me estén apoyando con hacer estos diálogos, ¿no?
Claro, claro. Siempre es, la verdad, que muy grato estar acá. Yo creo que cerraría nada más precisamente, igual y lo podemos dejar ya para otra plática, pero si estamos en el entendido de que, bueno, siempre vamos a estar dentro de una ideología, pues tenemos que estar en el entendido también de que siempre vamos a estar negando a alguien, sea otra persona o nosotros. Eso es inevitable también, recordando a ese otro filósofo. Entonces, simplemente hay que tener cuidado con eso, ¿no? En el momento en que nos demos cuenta de esta pues, negación del otro, pues tratar de corregirla en la medida de nuestras posibilidades. Es lo que yo pensaría al respecto. Y pues la verdad que siempre es grato tener estas pláticas. Pues ya, ciérrale, Rodrix, ciérrale con todo, tú Ahora sí cierras. que me tocó. No, sí, pues creo que, digo, me gusta el dialoguito y te agradezco la invitación y gracias Darío también, porque armamos esto, ¿no? Y fluye y podemos coincidir en muchos temas. Y en fin de cuentas vamos así como construyendo un caminito a través del diálogo, que creo que esa es de las cosas que yo por lo menos agradezco mucho, porque si bien vamos a los textos y nos recuperamos algunos autores, pues estamos hablando desde nosotros mismos, ¿no? Y creo que eso es de lo más valioso. Y complementaré lo que dices tú, Darío, de que aceptemos y nos demos cuenta de que siempre va a haber una negación, ¿no? Y de que siempre vamos a estar metidos como, o vamos a estar actuando, pensando y haciendo y viviendo y existiendo bajo cierta ideología. Pero no por eso sentirnos mal, pues, o sea, con eso yo cerraría, o sea, no por eso sentirnos mal, o sea, sino estar conscientes, sí, y obviamente hacernos cargo de las prácticas que llevamos a cabo y de las formas de pensar y de qué maneras negamos al otro, a la otra, a lo que sea, ¿no? O sea persona, no persona, sea animada, no animada, hacernos cargo y tampoco aplastarnos, pues, o sea, no sentirnos mal, porque también lo que yo lo decía hace rato, ¿no? Y creo que eso es lo que también ya voy a cerrar, pues, para callarme un poquito, pero es el flujo natural de las cosas, ¿no? O sea, no podemos ir todo el día caminando encima de un arco iris creyendo que todo está muy bien y que todos nos vamos a incluir y aceptar y que nada se va a alterar y que no va a haber negación del otro y que no va a haber choque y conflicto. Creo que el conflicto también es algo interesante, ¿no? Cuando vamos ahí así poco a poco tropezando con situaciones que no esperábamos o que no aceptamos, es cuando se construye algo, ¿no? O sea, entonces, como aceptar esa otra parte que también es parte del flujo natural de las cosas y no quedarnos ahí como de brazos cruzados, como, no sé, y sentirnos mal, pues, sino como aceptar el flujo natural de las cosas y poner la cara así de frente y darle hacia adelante, hacia lo que estamos haciendo, aunque nos ponga la etiqueta de ideologizados o de negacionistas o de lo que sea, ¿no? Porque para eso estamos aquí. Pero bueno, pues gracias Ed, de nuevo por la invitación. Gracias por el espacito para platicar. Pues gracias a ustedes y nos estamos viendo.